Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir desarrollando la unidad número 1 de la materia Introducción a la Filosofía, carrera de abogacía. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos dado la clase anterior y vamos a continuar con los temas. Cualquier pregunta, por favor, anímense a levantar la mano, interrumpir. Vamos a tratar de ser más activa posible la clase. Hablamos la clase anterior de los orígenes de la filosofía y de los orígenes también de la actitud filosófica. Cuando hablamos de los orígenes de la filosofía, lo vimos como modo de saber. Y cuando hablamos de los orígenes de la actitud filosófica, hablamos de la actitud justamente del hombre, de la persona que va a hacer filosofía, cómo se enfrenta a los diferentes temas que le preocupan. Ambas cosas están relacionadas y vamos a ver, por supuesto, que la filosofía tuvo en sus orígenes como objeto de estudio el universo, y el universo de cosas también. Así que hago este juego de palabras. ¿Por qué primeramente el universo? Porque se ocupaba de la naturaleza, del medio natural que lo rodeaba, y luego también del universo de cosas, es decir, indagaba sobre todo. Y indagaba también sobre la última causa o primeros principios acerca de qué, de todas las cosas. Filosofía se dice de un modo hasta romántico, se le puede conceptualizar como amor a la filosofía. ¿Y por qué este concepto de amor a la filosofía? Justamente por la entrega de la persona la entrega a sí mismo y la entrega desinteresada hacia los demás una vez obtenido ese saber filosófico, esas ansias de compartir, esa generosidad que se tiene por compartir el saber. Y justamente después, bueno, tenemos la palabra etimológicamente también se refiere a amor a la filosofía. Pero lo habíamos visto nosotros, que el saber filosófico reúne ciertas características que eran cuáles: ser un saber organizado, sistemático, con un objeto de estudio, con un método, un saber universal, refutable o perfeccionable, experimentable, comprobable, que goza de certeza y de verdad. Bueno. Brevemente, ¿cómo llegamos nosotros a un saber filosófico? Antes hay un largo camino recorrido, también dado por la persona, por supuesto, en esta búsqueda de intentar saber. El primer saber, cronológicamente hablando, que acompañó al hombre desde sus orígenes, es el saber vulgar. ¿Se acuerdan cuál era el saber vulgar? Era ese saber desinteresado, natural, que tenemos las personas por nuestra sola condición de tal, por ser es racional, es un saber útil, sirve para desempeñarnos en la vida diaria, sirve para inclusive hacer un modo de vida con ese saber, es perfeccionable, fue de gran utilidad para la persona en los primeros comienzos porque es lo que tenían, con lo que ya venían incorporado y que les sirvió, por supuesto, para sobrellevar. Imagínense siempre ustedes los orígenes de este saber están dados justamente con los orígenes de la humanidad, muchísimos años atrás. Después podemos hablar recién cuando ya estaban organizadas la persona, inclusive en comunidades, de un saber que viene a indagar sobre el por qué sucedían las cosas y surge así el saber mítico. ¿Se acuerdan del saber mítico? Era el saber creado, inventado por el hombre, en el cual, atribuyéndole así a la naturaleza o creando personajes fabulosos, daban respuestas a diferentes fenómenos, muchas veces relacionados también con la naturaleza. Pero era un saber, no un conocimiento, sino un saber creado fabulosamente por la persona. Es decir, un saber mentiroso. ¿Por qué? Porque no guardaba relación con la verdad. ¿Qué significa esto? Que no tenía
no se asemejaba a la realidad y por lo tanto no gozaba de verdad. Era fácilmente refutable. Por ende, tampoco tenía el carácter de la universalidad, que vamos a ver después que va a tener la filosofía, el saber científico. Este saber vulgar, ya lo vimos en clases, fue útil para su momento, pero ante el cuestionamiento de las personas y ver que ante la misma pregunta había diferentes soluciones, se dieron cuenta de que evidentemente era algo creado, inclusive de difícil demostración, donde la misma persona atribuía a seres fabulosos ciertos acontecimientos. Este saber simplemente sirvió para saciar las ansiedades, pero luego, al comprobarse su falta de verosimilitud, ¿qué pasó? Hubo gran decepción en las personas. Prontamente, y allá por el siglo VI, llegó un saber organizado, sistemático, que es el saber filosófico, el saber científico, que en sus orígenes todo el saber científico era un saber filosófico. De allí que la filosofía es la madre de todas las ciencias, como se las menciona, porque abarcaba la universalidad de objetos. Este saber organizado, que tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C., en Grecia, buscaba el origen, el arjé de todas las cosas. Primeramente, surgió de la observación del mundo que rodeaba a los filósofos y también si bien era universal en el sentido de que el objeto de estudio era amplio, también era universal para todos aquellos, era un saber abierto que se daba en plazas, en lugares públicos, accesibles a todos, pero lo cierto también es que era poca gente la que se podía dedicar realmente, que tenía tiempo, que tenía la predisposición y las ganas y que no veía tan alejado y aventurado esto y podía indagar. ¿Por qué? Porque va a llevar tiempo. Reflexionar lleva tiempo y compromiso, es un preguntar constante, es un perfeccionamiento constante sobre las verdades aparentes que se nos presentan y va a nutrirse muchas veces de la discusión con los demás. Por eso justamente muchos de los filósofos lo hacían en lugares públicos con la participación de los demás y con una postura muy activa, es decir, participativa, preguntando acerca de qué significaba para el resto de las personas ciertas cosas y tratar así de conceptualizar. La filosofía, el saber científico buscaba conceptualizar, es decir, darle nombre, pero ese nombre es ir un poquito más allá y buscar la esencia de la cosa, es definir, es decir, ¿por qué esto es esto y no otra cosa? ¿Por qué es así el origen de todo? ¿Por qué están formadas así las cosas? ¿O por qué es esto y no otra cosa? Y el compromiso, como decía anteriormente, tiene que estar, significa de gran compromiso, ¿no es cierto? Porque la persona tiene que indagar sobre el objeto que se somete a estudio. ¿Qué significa eso? Adentrarse y buscar la realidad. La verdad está en las cosas. Es el sujeto el que permanece en un estado activo y la cosa en un estado pasivo. Entonces el trabajito lo tiene que hacer la persona para poder decir qué es la felicidad, qué hay después de la vida, por qué morimos, cómo hacemos, qué es la libertad, qué es la valentía, o cómo está formado el hombre. Todas esas cuestiones significan un gran compromiso. Y, como decía anteriormente, nosotros entonces, y vimos acá que con el saber, haciendo un repaso general, vemos nosotros que con el saber científico, filosófico que surge en el siglo VI a.C., en Grecia se completa
el modo de saber de la persona, que va a estar formado actualmente, van a ser fuentes del conocimiento de la persona actualmente. El saber vulgar, creo que ustedes tenían una de esas preguntas, ¿no es cierto? Fuentes de conocimiento o algo similar, una de las últimas preguntas, ¿puede ser? ¿No? Entonces la persona se va a nutrir para conocer, se va a nutrir del saber vulgar, el saber cotidiano, el saber que tenemos nosotros. El saber mítico, ¿sirve o no sirve? Sirve entendiendo sus limitaciones de ser un saber irracional. Y luego tenemos el saber científico, que también es fuente de sí mismo porque es un saber perfeccionable, ¿no es cierto? Cosa de verdad y de certeza, otro saber no lo supera, puede ser mejorado. Estos saberes comprenden a la totalidad del saber racional de la persona, que habíamos visto en la clase anterior a raíz de una de las preguntas de los compañeros, y hay otro saber que también integra el conocimiento de la persona, la totalidad, y es un saber suprarracional y que va a estar dado por la religión, por la teología. ¿Se acuerdan que vimos eso también en la clase pasada? ¿Qué busca la persona? El encuentro con la verdad. Un encuentro que lo satisfaga, un encuentro que lo deje tranquilo, un encuentro que sea comprobable. Eso busca. ¿Qué busca? Saber la realidad. ¿Cómo sé la realidad? Cuando me acerco a la verdad. ¿Cuándo conozco la verdad? Cuando me acerco a la realidad. ¿Dónde está esa realidad? En la cosa, en el objeto que yo lo someto a estudio. Si me refiero a una filosofía antropológica y el objeto de estudio es el hombre, entonces la verdad la vamos a encontrar en este hombre. Si hablamos de ética, bueno, la verdad va a estar dada por las conductas de esa persona. Y así podemos referirnos a la verdad del lenguaje de la persona, a la verdad antropológica de la persona, a la verdad física. Es muy, muy amplio todo esto. Entonces, cómo se completa cómo conoce el hombre. Pero lo cierto es que este saber organizado, que lo vemos nosotros que se inició por el siglo VI, se va a ir perfeccionando, buscando el programa, y tiene otras etapas posteriores a él. La filosofía va a surgir ¿en qué edad? En la edad antigua. La edad antigua va del siglo VI, siglo V antes del Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Así que claramente este saber organizado encuentra sus orígenes en la edad antigua. ¿Cuáles son los acontecimientos por los cuales se empieza a contar la historia y hacemos el paso de la prehistoria a la historia? ¿Cuáles creen ustedes que son esos acontecimientos? A ver si alguien quiere contestar, ya sea en el chat o hablar. Seguro que lo vieron ustedes en la materia, en la secundaria, si son recién egresados, si pueden acordar. Bueno, tiene que ver también con el interés general. ¿Qué acontecimientos marcan el inicio de la historia? ¿Se acuerdan? La escritura, la rueda y el saber organizado, la filosofía también, claro que sí. Entonces, iniciándose en la edad antigua, este saber, nosotros habíamos visto, vamos a ver un poquito cómo es el contexto en el que se desarrolla, en el cual tiene sus orígenes y en el cual se desarrolla el saber de la persona, empezando desde la edad antigua hasta la actualidad. ¿Cuáles eran las circunstancias en la edad antigua? Habíamos visto nosotros la clase anterior, a raíz también de una de las preguntas de ustedes, que el mundo era un caos. ¿Qué significa eso? Que estaba todo desorganizado. Significa que la persona no tenía un referente al cual acudir,
no tenía dónde encontrar respuestas, no tenía a quién obedecer. Y el hombre es bueno, como se dice, pero es más bueno si se lo controla. Entonces la persona estaba desorientada. Y todo, por supuesto, en un mundo mucho más salvaje y novedoso. También con muchos menos habitantes, por supuesto, y sin los problemas más tan variados ahora de la globalización y de la actualidad, pero en su momento significaban gran preocupación para todas las personas. Entonces, en la antigüedad, el objeto de estudio va a estar dado por la naturaleza, ¿cierto? Habíamos visto eso. Y los primeros filósofos, que cronológicamente se los llama presocráticos, significa que estuvieron antes de Sócrates en cuanto al método de estudio y no necesariamente en edad de tiempo, se ocuparon de la naturaleza. ¿Qué buscaban los filósofos de la antigüedad? El arjé. ¿Qué era el arjé? El origen de todas las cosas. Entonces, algunos le atribuían el origen de todas las cosas al agua, otros al fuego, otros filósofos como Demócrito a los átomos, eh, a los números, a esos... Profe, disculpe. ¿Sí? Sí, ¿Te sí. escucho? Disculpe, le interrumpo un segundito nada Sí, más. sí, por favor. El origen de todas las cosas, ¿cómo era el nombre? ¿Me podría repetir, por Arge, favor? con J, con J. Arge, con J. Arge, con acento en la E. Arge. El arge. Claro. El Sí, sí. origen de todas las cosas se buscaba. ¿Por qué? Porque se buscaba que aquello que estaba formado, ¿por qué, por ejemplo, se decía que todo estaba formado por agua? Porque estudiaban al hombre y el hombre tenía agua, el mundo tenía agua, los animales tienen agua, los vegetales tienen agua, entonces buscaban algo que sea integrador, que todo sea el origen de qué, de eso natural que sometían a estudio. Los átomos, por ejemplo, los 4 elementos, Pitágoras los números, con teniendo como objeto algo inmaterial, y así sucesivamente. El ser, tenemos ahí la discusión entre Heráclito también, que ya va un poquito más allá, donde las cosas, cuáles son lo mutable y qué es lo inmutable, y ya nos hablaba de que la esencia es lo inmutable, que las personas con el paso del tiempo vamos cambiando nuestro aspecto físico, nos sometemos a todas las inclemencias del paso del tiempo, pero nuestra esencia no va a cambiar. Vamos a seguir siendo personas con 5 años, con 18, con 36 y estando, chao Gabriel, estando en las condiciones que estemos, vamos a seguir siendo personas manteniendo la esencia. Entonces, eso así era la filosofía en sus orígenes. Y durante toda la Edad Antigua se mantuvo así. ¿Hasta cuándo? Acuérdense que yo dije que la Edad Antigua se desarrolló, cronológicamente se extiende desde el siglo V, VI a.C. al siglo V después de Cristo. Pero hay un acontecimiento que sucedió en la Edad Antigua que nadie puede, por supuesto, desconocer, y la verdad que desde el punto de vista de contar la historia no se lo marca como hito, porque está contado desde el lado europeo, por los acontecimientos europeos, la historia, pero es que sucedió en el siglo cero, el nacimiento de Cristo. Entonces, con ese saber que ya venía recorriendo 5 siglos y que era un saber ordenado, filosófico, se somete ahora a una controversia presentada por el nacimiento de Cristo y con una filoforma de encontrar la verdad en las cosas que no requerían la demostración, y era el saber que habíamos visto también en la clase pasada, teleológico, ¿no es cierto? Era la teología ahora la que tiene otro objeto de estudio. Ya la filosofía no va a poder estudiar a Dios, porque justamente por la grandeza del ser que es Dios.
y eso va a estar reservado a la teología. Entre filosofía y teología, y seguimos en la edad antigua, ya por el siglo cero, los primeros siglos con el nacimiento de Cristo, siglo I, va a haber una gran disputa entre estas dos ciencias que se va a mantener muchos siglos y que va a encontrar resolución recién en la Edad Media, después de una larga discusión también en esa edad histórica. Entonces, veníamos de un saber vulgar, mítico, pasamos a un saber científico, porque estos dos saberes se continúan en la edad, en la historia que venimos desarrollando nosotros, y transcurridos 5 o 6 siglos aparece otra forma de dar explicación que era donde estaba avalado por la fe y no por la demostración empírica de las cosas. Creo que lo vimos también esto en la clase anterior, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, repasando hasta acá, en la edad antigua, el objeto de estudio de la filosofía va a ser la naturaleza. Pero en la Edad Media, que es la edad que va del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo, ya el mundo, chicos, no me refiero únicamente al saber científico, el mundo se vuelve teológico. ¿Qué significa esto? Que en esta Edad Media el mundo va a girar en torno a la figura de Dios. De Dios entendido como un ser superior, de un Dios que creó al resto de todos los mortales. Va a estar entendido un Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo perfecto, casi perfecto, que le dio el don de la racionalidad y todas las otras cuestiones. Toda la vida se va a entrelazar con la religión. También, ¿por qué? Porque aquellos interrogantes de la persona, como muchos de los saberes filosóficos que aún continúan sin una respuesta, se mantenían en el tiempo. Como cuáles, por ejemplo, los que decíamos en la clase anterior. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo obtengo la felicidad? ¿Me castigan si me porto mal? ¿Cómo hago para agradar a Dios y ganarme el cielo? Todas estas cuestiones. Y también se va a entremezclar con la cuestión política, filosofía, teología. ¿Sí, Carlos? Sí, profe, solo una consulta por lo que está hablando recientemente. O sea que en pocas palabras, o lo que más o menos se llega a una conclusión, que usted había dicho de la teología, empiezan a haber dos estudios entre la teología y la filosofía. O sea que básicamente lo que se saca a conclusión de esto es que la filosofía va y hace el estudio de lo natural y la teología es más al hombre por medio de Dios. ¿Es así? Mira, el objeto, van a estar bien diferenciados en cuanto a objeto, en cuanto a método, en cuanto a ligamen, se lo llama a la religión, que significa eso también etimológicamente, pero sí viene de una discusión de mucho tiempo y que, como ya voy a entrar a explicar eso, como decía recién, estaba el orden político metido en toda esta cuestión. Los políticos de la edad antigua querían agradarle, por supuesto, a los filósofos escribían sobre la polis, escribían sobre el orden político y eran sus referentes. Pero luego, bueno, teníamos a una iglesia ya recuperada de todo y empoderada. Esto va a suceder en el siglo más adelante, siglo VII, pero bueno, los primeros años de la iglesia, ustedes saben que fue muy perseguido, los primeros 3 años. Tenemos la etapa de la Inquisición también. Y entonces ya la iglesia empoderada y adinerada va a tomar también control del orden político. Y después de una gran discusión que se va a dar ya en el siglo VII entre filosofía y teología,
se va a llegar a la armonía, a la armoniosa conclusión de que cada una de las ciencias son respetadas y respetables mutuamente, con su objeto de estudio bien diferenciado. Ya en esta parte de la filosofía de la Edad Media, ya iba tornándose más centrada al hombre, mientras que la teología, por supuesto, tenía su objeto de estudio en Dios. La razón era el camino para hacer filosofía, y para llegar a Dios era la religión. Como respuesta, la teología va a tener la fe, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior? Y como respuesta, la filosofía va a tener la demostración empírica de por qué suceden las cosas. La teología, en cambio, acuérdense ustedes que es una verdad que no se discute, que se cree, y a través de la fe. Y es la religión este canal de vinculación que tenemos con un ser superior. La filosofía va a decir que es superior a la teología porque es anterior, la teología va a decir que es superior a la filosofía por la magnitud del objeto que estudian, que es un ser superior, y también porque, bueno, el creador es el que dotó de inteligencia y raciocinio a los hombres. Estamos hasta acá, ¿nos podemos ubicar cronológicamente lo que vinimos desarrollando, por favor? Estoy sin pizarrón y la verdad que... Sí, sí, sí. ¿Sí? Tenemos más o menos hasta acá como vinimos en la edad antigua, estamos en la edad media. Estoy mirando el tiempo, pero voy a volver un poquito a la edad antigua, a raíz de la pregunta también del compañero. En la edad antigua, y volviendo también a ya lo que nos pide el módulo, volviendo a la edad antigua tenemos hablé yo de los presocráticos y de los socráticos. Y dije que no necesariamente esto se referían a una evolución cronológica. Los presocráticos eran mencionados así por su forma de estudiar, por el objeto de estudio que tenían, que era distinto al de Sócrates. ¿Y por qué voy a hablar de Sócrates? Y Sócrates va a ser el que va a marcar el inicio de una nueva forma de saber. Siempre todo esto en la edad antigua, chicos. Con Sócrates aparece el hombre que tiene autoconciencia de sí mismo. El hombre se autopercibe, el hombre sabe que está dotado de razón y que esa razón lo hace un ser superior. Con Sócrates es el de la frase pienso, luego existo, sabe él que es eso lo que le da justamente la existencia en el mundo, tiene conocimiento, tiene razón sobre su existencia y puede distinguir perfectamente el mundo exterior a uno mismo, sumado la autoconciencia también. Y a partir de ahí se inicia un camino filosófico donde la persona se mira introspectivamente. Los otros van a seguir desarrollando objetos de la naturaleza, los demás filósofos, presocráticos, como se los dice, pero va a ser Sócrates el que da este camino inicial. Sócrates que vamos a ver que establece un método de estudio que se llamó mayéutica, no sé si escucharon hablar de la mayéutica, que significa dar a luz, y es porque la mamá de él era partera, y entonces él utilizaba esta frase, esta terminología para hacer referencia a dar a luz a la verdad. Este método de estudio, que era la mayéutica, contaba de 2 pasos. Uno era despojarse de todo saber previo, y otro, empezar a elaborar un concepto o la mayéutica propiamente dicha. Sócrates, estoy en la edad antigua siempre, iba a querer llegar de forma resumida hasta la modernidad, pero vuelvo a la edad antigua por si no nos da el tiempo. Entonces, Sócrates empieza a elaborar a través de este método cómo conoce el hombre.
a tener esa pregunta y vamos a ver en unidades siguientes cómo conoce el hombre, se va a preguntar Sócrates, y también se va a preguntar cómo está formado el hombre. Ambas preguntas van a ser continuadas y perfeccionadas por dos grandes filósofos que todos conocemos, Platón y Aristóteles. Entonces, a Sócrates le debemos este análisis que va a ser del conocimiento y es querer establecer un método. ¿Un método de qué? Un método de conocimiento. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente. Él se autopercibe, tiene autoconciencia, encuentra la racionalidad en sí mismo, entonces va a estudiar a la persona, cómo conoce esa persona, y también se va a dedicar a ver cómo está formada esa persona. El método que hice referencia anteriormente, que se llama mayéutica, entonces es ¿para qué? Para explicar cómo conoce el hombre. ¿Y en qué consiste este método? Como les decía también, tiene dos etapas. Uno es despojarse de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque decía Sócrates que nosotros, las personas, somos seres perfectos y entonces las respuestas tienen que estar dadas en nosotros mismos. Todo lo que se nos dijo anteriormente y por lo menos goza de la duda. La verdad la tenemos que encontrar nosotros. Nosotros somos los seres perfectos capaces de elaborar ese concepto. Y entonces, ¿cómo se procedía? De la siguiente forma. Despojándose de todo, porque la persona creemos nosotros que sabemos de todo. Sabemos qué es la valentía, sabemos qué es la honra, sabemos qué es la libertad. Yo creo que a cualquiera de nosotros que se nos pregunte, todos vamos a poder dar una respuesta acerca de esto, que es la vida. Pero a medida que Sócrates iba interrogando más profundamente a cada uno de los voluntarios que se acercaban, por ejemplo, le preguntaba al guerrero qué es la valentía, estas personas se daban cuenta que no eran capaces de elaborar un concepto, porque a medida que las preguntas se hacían un poco más finas, la persona carecía de respuestas. Entonces, se concluía esta primera etapa cuando la persona reconocía que no sabía qué era, ¿sí? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la libertad? Todos podemos dar una respuesta, pero a medida que se nos va restringiendo el campo con preguntas, yo creo que todos vamos a dudar, ¿no es cierto? Y entonces consistía, cuando la persona se ponía en una tabla rasa, decía él, en empezar a conceptualizar y encontrar en nosotros mismos la verdad, es decir, en encontrar las respuestas a esos interrogantes. ¿Estamos hasta acá, chicos? Eso en cuanto al método del conocimiento de Sócrates, es decir, cómo conoce el hombre para Sócrates. Es el primer filósofo que da inicio a este camino. Y de análisis del hombre, por supuesto. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, continuamos. Sócrates va a tener como discípulo a Platón. Platón está en este interrogante, porque era bastante salvaje la forma de Sócrates de indagar, porque dejaban ridículo a las personas. Imagínense que a cualquiera de nosotros que se nos pregunte en un lugar encima público, y más de uno vamos a dudar acerca de todas las cosas, y más si tenemos que elaborar también un concepto. Entonces las personas quedaban en un ridículo, se decía, sin poder dar un concepto. ¿Qué pasaba ahí? La persona se sentía avergonzada. Entonces, fue justamente uno de los motivos también por los que Sócrates es condenado y muere de la forma lamentable que ya seguramente ustedes saben, que fue desterrado, y él antes de ser desterrado prefirió morir bebiendo la cicuta, porque fue condenado de pervertir a la juventud. ¿Por qué?
Y acá me voy un poquito más y les cuento que también en la Edad Antigua habían otras personas que hacían, casi digo lo que no tengo que decir y que es pregunta de examen y ustedes no tienen que cometer ese error. Había otras personas que no hacían filosofía. Había otras personas que vendían saber. ¿Cómo se los llamaba esto? Y seguramente muchos de ustedes escucharon el término. Sofistas. ¿Escucharon alguna vez el término sofistas? Se suele utilizar como vende humo en la actualidad. Los sofistas eran personas interesadas que vendían un saber. ¿Vendían un conocimiento? No, vendían un saber. Vendían un saber que lo dejaba a la persona conforme, un saber útil que les permitía encontrar respuesta ventajosa a algo que en el momento les ocasionaba alguna preocupación. O, por ejemplo, obtener algún puesto político, o, por ejemplo, obtener la libertad ante los tribunales, y eran los sofistas. Los sofistas eran vendedores de placer. Se encargaban de, a través de no siempre la verdad, por supuesto, y con aranceles muy, muy altos, de vender un saber. Sócrates en sus inicios perteneció a este grupo y obviamente esto significó un retroceso, después todo lo que venían haciendo los sofistas, significó un retroceso a este saber organizado, sistemático que venía dando la filosofía. ¿Entendimos hasta acá? Por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Vimos el saber en la Edad Antigua, vimos a los naturalistas, vimos a los presocráticos, a esos que buscaban el arjé, los primeros, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Demócrito, y después empezamos a desarrollar el camino de los socráticos, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Hicimos mención también a los sofistas, explicando quiénes eran. ¿Entendimos hasta acá lo de Sócrates, chicos, por favor? Que es el primero en establecer un método organizado, ordenado del saber humano. Establece un método que se... ¿Sí, Carlos? Sí, profe, la llevo más o menos a la parte cuando más o menos usted menciona de Platón como discípulo de Sócrates. Sí. Ahí, en ese momento, usted había mencionado una parte que me llamó a mí particularmente un poco la atención, de que usted había dicho que había una parte que ya las personas, que al principio usted había dicho que el hombre era, que Sócrates lo definía al hombre como un ser perfecto, que sabía la verdad absoluta y etcétera, ¿no es cierto? Sí, un ser superior a los demás. Estaba exactamente. Una persona diferencia de los demás seres, sí. Escucho. Exactamente. A lo que voy que, bueno, en esa parte cuando usted menciona que Platón, como discípulo de Sócrates, hace mención de cómo ya la persona cae, digamos, por así decirlo, en la realidad y es como que se da cuenta que por así decirlo, de que no tiene la verdad absoluta y se siente como una persona ignorante. ¿Cómo es el procedimiento cuando la persona no tiene la verdad absoluta y se siente como una persona ignorante? Totalmente, o sea, ahí va. ¿A qué lleva a que la persona se dé cuenta que no tiene todo el saber y, bueno, sea una persona ignorante, digamos? Ahí vamos. Los filósofos de la época eran los más prestigiosos. Siempre la persona y nosotros y toda la humanidad necesita tener referentes, ¿no es cierto? Y en ese momento los filósofos lo eran. Inclusive, como dije, eran actores políticos de gran exposición política, por eso las obras de todos ellos también dedicadas, por supuesto, al poder y a la política. Pero claro, la persona, no me refiero a la misma persona, sino a la humanidad, porque va a pasar cientos y cientos de siglos en este comentario tan breve que yo estoy haciendo, venía, hola, y esperen que no encuentro la página, no los estoy viendo.
a ver, porque no sé qué. ¿Me ven ustedes, chicos? Yo sí. Sí, bueno. Yo estoy sin cámara. Bueno, salí de la pantalla, no importa. Si ustedes me ven, seguimos. Ahí estamos. Hola, hola. Sí, se escucha. Estamos. Bueno. Perdón. Bueno, decíamos que no es la misma persona la que se ve con estos problemas, pero sí la humanidad con los mismos problemas recurrentes. ¿Cuál es? Siempre es la búsqueda de un referente, la búsqueda de la verdad, que es lo que le va a dar tranquilidad, porque dijimos siempre que era encontrar la verdad, era saber la realidad. Y inclusive ahora a nosotros no nos conformamos inclusive con lo que se nos presenta como verdad, sino que muchas veces seguimos indagando. Ustedes terminan la clase y van a ir a googlear a ver si es cierto todo lo que dijo la profe. Van a ir a buscar los libros y está muy bien, van a ver los webinarios y van a ver si refutan o no esto, y está muy bien. Y lo mismo pasaba anteriormente con menos recursos. Entonces, claro, esto era a la persona, teníamos con el método socrático que buscaba, a diferencia de los sofistas, y por eso me diferencio, y dándole y ejercitando una de las características de la filosofía, que era un saber público, universal, lo hacía en ambientes abiertos, en plazas, y ahí era donde la persona, adelante de todos, trataba de elaborar, pero simplemente esto era algo experimental para Sócrates, que él estaba, por supuesto, muy creído de lo que decía, y fracasaba la persona. Imagínense, estar adelante de todo, y que un guerrero no puede explicar qué es la valentía. ¿Por qué? Porque él buscaba conceptualizar, dar un concepto, algo que defina, y que define que ese concepto de valentía sea utilizado a todos, por ejemplo, ¿no es cierto?, todos los actos valientes, a todas las personas. Y es ahí donde contaba. Entonces, viene Platón y va a decir que no, que la persona conoce de otra forma. A ver si puedo contestar tu pregunta, Carlos. Hay nuevamente en la persona un fracaso intelectual, hay un descreimiento, pero bueno, estábamos hablando de personas reconocidas porque eran ellos profesores de los emperadores, muy cercanos a los emperadores, eran los educadores de los hijos de los emperadores, entonces gozaban, por su cercanía a Carlos Magno, por ejemplo, gozaban de cierto prestigio, por supuesto. Autores de muchos libros, muy relacionados con la política también. Y bueno, va a ser acá Platón donde va a decir, no, la persona conoce a través de otra forma. Y para poder explicar cómo conoce la persona, va a decir Platón, va a desarrollar un dualismo antropológico y un dualismo ontológico. ¿Qué significa esto? Antropológico, de cómo está formada la persona, que va a llamar un dualismo, y un dualismo ontológico, que va a significar qué es lo que existe en el mundo, y va a haber un dualismo, es decir, va a haber dos cosas que existen. Ese es el dualismo ontológico. Y empieza explicando Platón, entonces, Platón que en el mundo existen dos cosas, las cosas materiales y las cosas inmateriales. ¿Qué tenemos en el mundo material? Todo lo que nos rodea, la casa, la mesa, la silla, la persona, el árbol, el agua, todo eso lo podemos ver, es perceptible por los sentidos. Y tenemos otro en este mundo ontológico, es decir, de ente, de lo que existe, otro mundo que lo va a llamar el mundo de las ideas. En este mundo, ¿qué están? Están las ideas, están los conceptos. ¿Qué conceptos? Las ideas de humanidad, la idea de agua, la idea de mesa, la idea de silla, es decir, ¿qué es lo que es la silla? Es la mesa, el concepto. Después lo vamos a volver a desarrollar porque son un poco incomprensibles.
Y en este mundo ideal, en este mundo ontológico ideal, también existen las ideas de Dios, las ideas de luz, lo bueno, y ubica ahí a la razón. Hace un espejismo con el dualismo antropológico, es decir, cómo está formada la persona. En este dualismo antropológico tenemos al alma y al cuerpo. El cuerpo va a tener las características de todas las cosas materiales. ¿Qué características tiene? Es mutable, está sometido, por supuesto, a las variables del tiempo y del paso del tiempo, que es destructible, que no es único, que hay diferentes tipos de cuerpos, ¿cierto? Con diferentes características, que es destructible este cuerpo. Y va a ubicar en el otro mundo, el mundo de la razón. La razón, el alma, o el alma y la razón, como lo perfectible, como aquello que perdura y aquello que define al hombre. El resto, las características del cuerpo que le mencionaba recién, tienen todas las cosas animadas o inanimadas que rodean al mundo. Por lo tanto, no me definen. Pero es el alma, que a su vez la razón que lo ubica ahí, lo que va a hacer a la persona diferenciarse de los demás. Hasta acá, ¿pueden comprender esto que les estoy hablando de estos dos dualismos? Un dualismo ontológico y un dualismo antropológico. De las cosas que existen y de cómo está formada la persona. Para poder explicar ahora cómo conoce la persona para Platón. Antropológico es uno, profe, disculpe, y el otro es. El antropológico es cómo está formado la persona. Claro, Ahí digamos el y cuerpo alma. y el alma. Ajá, y el Y el otro. dualismo ontológico de Ajá. ser, de lo que existe, vamos a encontrar qué cosas existen. Y ahí tenemos lo mutable y lo inmutable. ¿Sí? El mundo sensible, que es el mundo que nos rodea y que todos podemos ver, y el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí. hasta acá estamos. Entonces va a decir Platón, y ya les dejo la tarea para la semana que viene, que es referida al mito de las cavernas, que tomen nota para, vamos a charlar de eso en la clase que viene. Entonces Platón va a decir que la persona conoce a través de la reminiscencia. ¿Escucharon ese término? Reminiscencia. ¿Qué significa recordar? Dice que la persona habita el mundo celestial, el mundo ideal, el mundo supranatural, el mundo anterior a lo real, el mundo celestial. Ahí habita el alma. Y al momento de nacer, ese alma que está viviendo con todos en el mundo de las ideas, en el mundo de lo bueno, de lo perfecto, de lo que es intangible, de lo que no varía, de lo que posee certeza, lo que está cercano a la luz, a Dios, dice él. Cuando nace, este alma se mete en un cuerpo y ahí queda preso. ¿De qué va a quedar preso? De conocer a través de los sentidos, que es como conoce la persona, porque la persona conoce a través de lo que vemos, que es el mundo que nos rodea, a través de lo que podemos tocar, de lo que podemos sentir, y así, y va a decir Platón que este conocimiento no es perfecto porque se va a ver modificado, alterado según en el estado en que estén nuestros sentidos. Entonces, la persona, ¿cómo hace para conocer? Tiene que hacer un gran esfuerzo y acercarse lo más posible a las ideas de hombre. Porque si yo conozco, por ejemplo, me dejo llevar por los sentidos y lo veo a Juan y voy a conocer a Juan, lo veo a Carlos y voy a conocer a Carlos, voy a conocer a María, voy a conocer a cada una de esas personas, pero no voy a poder elaborar el concepto de humanidad, algo que me sea universal y yo pueda aplicar a Carlos, a María, a Pedro, a Juan. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Entonces va a decir Platón que el mundo que nos rodea justamente nos viene a modificar para mal. Y la persona conoce a través de la reminiscencia, les decía yo, que era esto recordar.
Es decir, que la persona sabe todo antes de nacer, tiene todo un conocimiento perfecto. ¿Por qué? Porque habitaba justamente en el mundo donde todo es perfecto y donde todo es cierto. Pero luego, una vez que está acá en la Tierra, tiene que hacer el esfuerzo por recordar. Entonces, ante la presencia de una persona, la persona o un objeto hace un esfuerzo por decir esto es un árbol, esto es una persona, y es así como conoce. Y ese conocimiento que pasa, y nos va a decir Platón, muchas veces nos va a traicionar, porque nuestros sentidos no son perfectos, porque puede haber interferencias entre lo que nosotros entre lo que nosotros vemos, sentimos y el objeto sensible, y por lo tanto elaboramos un concepto equivocado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? No pudo resolver Platón, y acá voy a tratar, Carlos, de hablar de un poquito tu pregunta, tampoco esto, ¿por qué? Porque la persona le preguntaba el origen del alma. Todavía él no podía explicar, sabía que era de un ser superior, pero no podía explicar mucho más. Y de allí también que carecía de fuerza para darle al alma, a la razón donde él la ubicaba, este carácter de perfecto. Después de Aristóteles, vimos nosotros Sócrates, Platón, va a venir Aristóteles y nos va a decir que la persona conoce a través de la abstracción. Y ahí nuevamente, ¿qué pasa? Contestando tu pregunta, ¿hay un fracaso intelectual? Sí, pero este fracaso intelectual es propio de la ciencia y se acepta que así sea. ¿Qué significa? Que toda verdad es discutible. Imagino yo que, así como todos sentimos decepción cuando se nos presenta algo como cierto y después nos dicen, no, ¿saben qué? No era así como se decía. Pongamos un ejemplo, las vacunas contra el COVID. Se viene diciendo, promocionando, por ejemplo, de que tiene 80% de, por ejemplo, de efectividad y que son necesarias 2 dosis, y a lo mejor después viene un saber y nos dicen, no, no van a ser necesarias 2 dosis, sino 3 o 1. Y ahí que siente uno, siente decepción, porque dice, ¿cómo yo estaba creyendo algo que ahora esta verdad, que era como cierta y que usaba de certeza, es refutable? Pero es refutable porque es perfeccionable, porque es una de las características, y porque la persona está en la búsqueda constante de ese saber. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Así que, y esto lo vemos a diario, chicos, lo vemos nosotros mismos, lo aplicamos también activamente. ¿Cuántas veces se nos presenta a nosotros o nos dicen algo como cierto? No, estuve en un asado con mis amigas, no, estuve en un asado con mis amigos. Y después, bueno, nosotros tomamos eso como cierto. Indagamos un poquito más y encontramos otra verdad. ¿Nos decepcionamos? Sí. ¿Pero qué nos llega a nosotros? La confirmación de la verdad. Y esa verdad también nos da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque es el encuentro con la realidad. ¿Me logran entender hasta ahí? Sí. Y sí. no perfectible. ¿Goza de certeza? Sí. ¿Es cierto? Sí. Siempre y cuando otro saber no sea superador. Bueno, ¿cómo están hasta ahí? ¿Qué vimos entonces hasta acá, chicos? Rápidamente. Y yo trato de ir lento porque sé que hay chicos que se siguen sumando a la carrera y estamos también con tiempo para desarrollar las unidades, así que por eso todo tiene que hacer. Hicimos un repaso del saber vulgar, el saber mítico, el saber científico. Desarrollamos cronológicamente hasta acá la edad antigua y empezamos a ver la edad media. ¿Sí? ¿Qué vimos en la edad antigua? Vimos los primeros filósofos que eran los naturalistas, vimos que eran los presocráticos por su objeto de estudio, y empezamos a ver Sócrates y Platón, que lo ponemos en las líneas de socráticos por su objeto de estudio, por su mirada hacia introspectiva, es decir, hacia la persona. Y este camino que se inicia con Sócrates, que es de la autoconciencia y del descubrimiento de la individualidad y de la racionalidad,
y empiezan a un nuevo problema filosófico, que es cómo conoce el hombre y cómo está formado el hombre. Y al respecto vimos la postura de Sócrates y vimos la postura de Platón, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Aristóteles para todo esto. Eso lo vamos a ver la próxima semana, siguiendo en la Edad Antigua. Lo dejamos a Aristóteles para la próxima semana porque nos vamos a dedicar mucho a él, porque establece una forma de conocimiento revolucionaria y que fíjense que descubierta ya por el siglo V a.C., goza de toda la gloria todavía, y que se llama la abstracción. ¿Cómo conoce el hombre? Es la pregunta, y Aristóteles nos va a decir que la persona conoce a través del método de la abstracción. Quedamos acá, que seguimos la clase que viene, retomamos la Edad Antigua con abstracción de Aristóteles. Ustedes tienen como tarea comentarme acerca del mito de la caverna, que lo habrán escuchado en referencia a Platón. Busquen ilustraciones referidas al mito de la caverna, por favor, para poder entender también lo que explicamos. Y continuamos la clase que viene hablando de Aristóteles. Vamos a hablar un poquito más de la Edad Media sobre el cristianismo, y luego en la Edad Moderna con los nuevos filósofos. Vamos a hablar también de los filósofos helenistas, y en la Edad Moderna de los filósofos modernos, por supuesto las ciencias modernas, y bueno, hasta hacer un pantallazo de la posmodernidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Tomen nota, por favor, de esto, que vamos a charlar la clase que viene. Entonces vamos a seguir con cómo conoce el hombre, que es la pregunta que nos va a contestar Aristóteles a través de la teoría de la abstracción, y ustedes, por favor, busquen acerca del mito de la caverna de Platón. Seguramente ya lo conocen, pero bueno, algunos no. Vamos a compartirlo la clase que viene. ¿Alguna pregunta, chicos? La clase va a quedar grabada y subida en estos próximos días. ¿Alguna pregunta? Bueno, Profe, ¿a dónde, en qué lugar va grabado esta clase? ¿Va a YouTube o a...? Sí, vi, inclusive, bueno, vi que el doctor Camargo estaba subiendo las clases, a lo mejor no sé si en el grupo de filosofía, de contador, o en este grupo vi que ya estuvo subiendo las clases anteriores. Van al canal. Se les va a compartir el link. Ah, ok. Ah, no, gracias. Sí, veo que está subiendo la de contador, así que bueno, seguramente la seguiré subiendo. Cualquier duda, chicos, a su disposición. Que tengan una feliz Semana Santa. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.